La semana pasada tuvimos que meter una conferencia porque ni mi hijo ni yo pudimos estar aquí para grabar, pero bueno, hoy estamos aquí, contentos de poder estar acá y poder seguir adelante con nuestro estudio sobre el libro de Josué. ¿Qué les parece si oramos y ponemos este tiempo en las manos del Señor? Padre Celestial, gracias, gracias, gracias porque nos permites estar aquí, Señor, porque nos permites cumplir el propósito por el cual tú nos has creado y ponemos este tiempo en tus manos para que tú nos guíes, nos dirijas, que tú pongas las palabras exactas en mi boca para poder hablar lo que tú quieras que se hable y que pueda ser de grande bendición y edificación para tu pueblo. Y sobre todo, Señor, yo te ruego que toques corazones, que tú les hables, que el Espíritu Santo nos redarguya de pecados si es necesario, pero que estemos dispuestos a escuchar tu palabra. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy nos toca dar un tema un poco fuerte y el que sigue, el de la próxima semana, también va a ser un tema fuerte. Pero yo te invito con todo mi corazón a que estés dispuesta a recibir esta palabra que viene de parte de Dios para tu vida en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Y bueno, hoy nos toca el tema que se llama No digas no puedo. Y vamos a leer en sus Biblias, si quieren buscar Josué capítulo 17, del 12 en adelante, porque quiero que leamos un poco todo el contexto, no todo el capítulo, pero sí parte del contexto que vamos a estudiar el día de hoy, para que entendamos por qué es importante nunca decir no puedo. Si ya lo tienen, vamos a leerlo. Josué 17, versículos 12 en adelante dice lo siguiente: Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo: ¿Por qué no nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué les respondió: Si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron: No nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros herrados, los que están en Betseán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: Tú eres gran pueblo y tienes grande poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Entonces, aquí vemos, si se acuerdan, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés tuvieron su heredad del otro lado del río Jordán. Pero aquí encontramos la otra media tribu de Manasés y Efraín quejándose con Josué de que no les alcanzaba, no les era suficiente lo que les habían dado, porque era un pueblo numeroso. Y vemos que ellos dijeron: No nos basta este monte
y aparte está el cananeo con carros cerrados y no podemos con ellos y todo, ¿no? Entonces se estaban quejando de que no era suficiente la heredad que les habían dado, pero aparte podemos leer entre líneas que estaban diciendo, y no podemos luchar contra nuestro enemigo el cananeo, porque ahí es más fuerte que nosotros, tienen carros cerrados y todo. Pero ¿qué les dice Josué? En el verso 17 les dice, tú eres gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte. Y en el verso 18, en la última parte le dice, y tú arrojarás al cananeo aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Entonces vemos que ellos como que no se sentían incapaces de poder desalojar a los cananeos, se sentían incapaces de desmontar aquel cerro que estaba lleno de bosque, y vemos que Josué les dice, oye, tranquilo, tú tienes poder. Ahora necesitamos entender que todo lo que hacemos en nuestras fuerzas no lo vamos a lograr. No debemos de menospreciar el poder que tiene nuestro enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? Obviamente es Satanás, y la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Si se acuerdan, cuando Jesús fue tentado por Satanás, vean lo que dice Lucas 4, versos 5 al 6, para que nos demos cuenta de también cómo Satanás tiene el control, el dominio sobre todas las naciones. Dice lo siguiente Lucas 4 del 5 al 6. Y le llevó el diablo a un alto monte y lo mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y más adelante dice, si tú postrado me adoras, yo te doy todo esto. Pero aquí lo que quiero que notemos es que Satanás tiene el control sobre la tierra, sobre las naciones. Entonces no tenemos que menospreciar el poder que tiene, y por eso decir que las cosas que hacemos las podemos en nuestras fuerzas es abrirle la puerta a Satanás para que él entre con soberbia y con cuanta cosa. Entonces podemos hacer todo en Cristo, y lo vamos a ver más adelante, pero en nuestras fuerzas tenemos que entender que no vamos a poder. Vean lo que dice Primera de Samuel, capítulo 2, verso 9. Vean lo que dice. Dice, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte, que dice, por sus propias fuerzas. Vean ahora lo que dice el Salmo 33, 16 al 17. Dice, Salmo 33, 16 al 17 nos dice lo siguiente: el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Entonces tenemos que entender que nuestras fuerzas no vamos a poder vencer a nuestro enemigo, en este caso a Satanás, porque él tiene poder, sí, lo tiene limitado, tiene más poder el Señor Jesucristo, pero si nosotros hacemos las cosas en nuestras fuerzas, nuestro enemigo nos va a ganar. Ahora, hay un rey del que quiero hablar, que fue Josafat. Si pueden ir buscando Segunda de Crónicas 20, del 1 en adelante, mientras les platico algo sobre Josafat. Josafat fue un rey que siguió en los caminos de Dios, tenía temor de Dios, hacía lo correcto delante de Dios. Y cuando sus enemigos empezaron a
Bueno, le mandaron decir que lo iban a derrotar y todo. Él sabía que su enemigo era más grande y más poderoso que él. ¿Y qué es lo que hizo? No dijo, ay, no puedo, no se puso a llorar, no se puso a lamentar, sino que hizo lo correcto. Y esto es lo que tenemos que aprender a hacer. Cuando hay algo más fuerte que nosotros, algo que no se nos hace imposible de enfrentar, tenemos que recurrir a Dios, porque en Dios sí lo vamos a lograr. Y vamos a leerlo en 2 Crónicas capítulo 20, verso 1 en adelante, dice lo siguiente: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Vimos anteriormente que Satanás tiene el dominio sobre las naciones, pero sobre Satanás, ¿quién está? Está Dios. Dice: ¿no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Vayan ahora al verso 12 de este mismo capítulo y dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Esto es lo que tenemos que hacer cuando se nos presente algo difícil de enfrentar. Vean ahora lo que dice también el verso 15. Esto es lo que Dios les contestó por ellos humillarse y reconocer que en sus fuerzas no podían y que necesitaban de Dios para enfrentar a sus enemigos. Dios les contesta de la siguiente manera en el verso 15. Y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Entonces tenemos que entender que lo posible lo podemos hacer nosotros, pero lo imposible se lo tenemos que entregar al Señor y humillarnos delante de Él y reconocer que aún lo posible necesitamos de su ayuda para hacerlo, porque Él pone en nosotros el querer como el hacer y Él nos da los dones, talentos y habilidades para hacer lo que tengamos que hacer. Pero a veces hay unas luchas tremendas que podemos estar enfrentando y de esto voy a hablar más adelante. Lo que quiero que entendamos es que nos tenemos que humillar y reconocer que nosotros no podemos, pero en Cristo todo lo podemos. Y esto lo dijo el apóstol Pablo. Vayan por favor a Filipenses 4, verso 11 al 13, para que veamos que ya vimos que nuestras fuerzas no lo podemos hacer, necesitamos de Dios para hacer todas las cosas. Y vemos aquí que en Cristo todo lo podemos porque Él nos da esa fuerza para hacerlo. Sin embargo, es importante que examinemos algo que nos dice antes de esta frase célebre que todo mundo sabemos como hijos de Dios, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vean lo que dice Filipenses 4:11. Dice, está hablando el apóstol Pablo y dice: no lo digo porque tenga escasez,
pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ya después dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí la palabra clave para que de veras todo lo podamos hacer es la palabra contentamiento. Y esta palabra nos describe que nos gocemos, que seamos agradecidos, que disfrutemos lo mucho o lo poco que tengamos. Ahora, es importante ver que para que nosotros podamos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, primero tenemos que aprender a tener contentamiento. Tú no naces teniendo contentamiento, tú no naces siendo agradecido con lo mucho o lo poco que tengas. Esto se tiene que ir aprendiendo. Y bueno, estamos estudiando el capítulo 17 de Josué y vemos que lo primero que le dijeron la tribu de Efraín y la media tribu de Manasés a Josué, dijeron, no nos basta, o sea, queremos más. Esto no nos es suficiente. En estos tiempos que estamos viviendo, yo estoy segura que Dios está probando nuestro corazón. Y Dios a veces nos va a meter en un desierto en donde pasemos tiempo de vacas flacas. Y en este tiempo tal vez muchos han perdido sus trabajos, tal vez muchos los despidieron, no están ganando lo suficiente, en fin, cuánta cosa. Y Dios está probando nuestro corazón en diferentes áreas. Por ejemplo, yo fui muy atacada en estas 2 semanas porque nuestro ataque, nuestra guerra es en nuestra mente. Ahí es donde Satanás nos mete pensamientos negativos y depende de que le creas o no, tú vas a ceder ante lo que Él te diga, ante esas mentiras que Él te diga, o te vas a levantar en victoria y decir, con Cristo sí puedo. Lo que quiero decirles es que yo tuve una batalla campal con el enemigo, él quería derrumbarme, no tienen idea de cómo las extraño. Dar estudios bíblicos para mí es una pasión, pero es tan diferente hablarle a una cámara y tratar de enseñarles la palabra a través de una cámara, porque es algo frío, no hay nadie aquí que te voltee a ver y te diga, sí, estoy de acuerdo, y con eso como que vas viendo qué onda, ¿no? Entonces, para mí es una lucha, ¿no? Les confieso, para mí era una lucha grande venir el día de hoy, porque el enemigo te empieza a bombardear, te empieza a decir que no sirve de nada el que tú vayas y prediques a una cámara, que es tan frío, te cuesta trabajo hablarle a una cámara, las extraño muchísimo. Y bueno, Dios puso en mi corazón escribir diario un devocional que estoy subiendo en mi página de Facebook. Búsquenme como Ángela Kellenberger si les interesa recibir diario un devocional, porque yo dije, en estos tiempos es donde más tenemos que buscar a Dios para tener ese contentamiento. Y debemos estar contentos que a pesar de que no nos podamos ver, podamos seguir estudiando la palabra, aunque sea por este medio. O sea, podemos seguir hablando y tenemos que estar contentos de que, aunque no nos veamos, más personas pueden recibir la palabra de Dios, más personas pueden estudiar la palabra de Dios a nivel mundial. Entonces, no podemos reunirnos, no podemos vernos físicamente, pero podemos seguir estudiando la palabra de Dios. Y en eso nos tenemos que gozar y en eso tenemos que ser agradecidos y tener contentamiento. Entonces, yo no sé cuáles sean tus luchas. Muchos, su lucha actual es lo económico. Y vean lo que dice Lucas capítulo 12, verso 22. Porque
Satanás es muy astuto y sabe y te recuerda muchas veces lo que tal vez tenías antes de la pandemia y lo que ahora ya no tienes. Entonces tenemos que enfocarnos y ser agradecidos con lo mucho o lo poco que tengamos e ir un día a la vez y valorar qué es lo que realmente es importante. Vean lo que dice Lucas 12, verso 22. Dice lo siguiente. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis, o sea, no te preocupes por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Vayan ahora al verso 29 al 30, por favor, de este mismo capítulo 12 de Lucas. Dice lo siguiente. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Y el verso 34 dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si queremos aprender a tener contentamiento en medio de esta situación que estamos viviendo, el Señor tiene que ser nuestra prioridad. Él tiene que ser el primero en tu vida, porque de lo contrario tú vas a poder renegar, te vas a quejar, le vas a reclamar a Dios, le vas a decir, ya no puedo, estoy harto, antes yo tenía esto, ahora ya no lo tengo, antes tenía trabajo, ahora no lo tengo. Y tenemos que entender algo, cuando hay contentamiento, permites que Dios te guíe y te dé esa fuerza que tú necesitas para enfrentar lo que venga. David lo sabía muy bien. Vean lo que dice 2 de Samuel, capítulo 22, verso 33 al 35. Dice lo siguiente, está hablando David, 2 de Samuel 22, verso 33 al 35, dice lo siguiente. Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Verso 40 de este mismo salmo dice, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Y bueno, tenemos que saber que Dios tiene el control de nuestras vidas y Él sabe cómo te sientes, Él sabe si estás cansado, si estás débil, pero tenemos que fortalecernos en el Señor. Vean lo que dice Isaías 40, versos 29 al 31. Dice lo siguiente, Isaías 40, verso 29. Él da esfuerzo al cansado. Tal vez tú estás agotado, cansado, pero fíjate lo que dice. Dios, Él es el que nos da esa fuerza. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, y ya ni digan los viejos, si los jóvenes se cansan, pues los viejos más. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, en el Señor sí se puede, en el Señor sí podemos adquirir esa fuerza para enfrentar y hacer lo que nos toca
hacer, así que no digas no puedo. Ahora vean, bueno, no lo busquen, yo se los digo, dice Nehemías 8, el verso 10, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y esta palabra gozo significa alegría, estar completo. Entonces, ¿en dónde vamos a recibir ese gozo? ¿En dónde vamos a aprender a tener contentamiento? Solo en el Señor. Y al tener contentamiento vamos a tener esa fuerza para hacer lo que nos toca hacer. Si se acuerdan, la tribu de Gad, la tribu de Rubén y la media tribu de Manasés, cuando hablaron con Moisés del otro lado del río, cuando no habían entrado todavía a la tierra prometida, ellos ya habían adquirido su heredad. Sin embargo, Moisés les dijo sí, pero ustedes que aquí se van a quedar y sus hermanos se tienen que ir a la guerra, no, entren y ayúdenles y todo. Y vean cómo le contestan a Moisés estas dos tribus y media. Dice Números 13, perdón, no. Me estoy confundiendo, olviden esa cita, no, bórrenla. Es importante entender entonces que necesitamos tener contentamiento para poder tener esa fuerza. Quiero leerles algo que tengo aquí en el libro que me gusta mucho cómo lo plasmé aquí. Dice, la inconformidad trae preocupación y tristeza a nuestras vidas. Cuando hay gozo de Dios, hay contentamiento y aceptación, y esto genera fuerza en nosotros para hacer lo que tengamos que hacer. Entonces es importante el ánimo que tienes para hacer las cosas. Cuando hay desánimo es bien fácil que haya inconformidad. En cambio, cuando hay ánimo pronto, eso nos lleva a tener contentamiento y quita toda preocupación, quita toda tristeza, porque el gozo va a entrar en nuestras vidas y nos va a dar esa fuerza que necesitamos para hacer lo que nos toque hacer. Ahora, es importante entender que nunca debemos decir no puedo, nunca, porque decir no puedo refleja inmadurez espiritual y refleja falta de fe y también falta de carácter. Dios nos ha dado potestad para hollar serpientes y escorpiones. Ha dado esa palabra potestad, significa que nos ha dado autoridad, nos ha dado poder sobre el enemigo. Pero hay otro tipo de poder que Dios nos ha dado. ¿Se acuerdan cuando Pedro negó 2 veces al Señor? Que diga 3 veces al Señor, él no tenía esa fuerza para en ese momento enfrentar lo que tuviera que enfrentar y padecer por Cristo. Pero vean lo que dice Lucas 24, 49, de cómo Jesús les promete algo y no solo se los promete a ellos, sino también a nosotros. Dice Lucas 24, 49, dice lo siguiente: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Vean ahora lo que dice Hechos 1:8. O sea, Jesús les dijo, hay una promesa de parte de mi Padre que van a recibir poder de lo alto cuando sean llenos del Espíritu Santo. Y en Hechos 1:8, vean cómo Jesús, antes de ascender, les dice estas palabras también. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces vemos que esta palabra poder en estos 2 pasajes viene del griego dunamis, que significa fuerza,
poder milagroso, eficacia, capacidad, potencia, potestad, ser capaz o posible. Y si se fijan en el último texto que leímos, dice que Dios nos va a dar ese poder para poder ser testigos en todas partes a donde Dios nos mande. Y esa palabra testigo viene del griego martus, que significa mártir. Entonces, estamos viviendo tiempos difíciles y les profetizo algo. Estamos en los últimos tiempos, en donde cada uno de nosotros tenemos que hacer lo que nos toca hacer. Van a venir cosas difíciles y lo más fácil es decir, no puedo, pero ¿saben qué? En Dios lo podemos todo, en Cristo lo podemos todo, porque nos ha dado ese poder. Si tú quieres este poder dunamis, no solo el poder sobre el enemigo, no solo esa autoridad sobre el enemigo que es Satanás, sino poder de milagroso, este poder, esta capacidad para hacer lo que se nos presente. Necesitas la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo la recibes? Pídesela a Dios, así de sencillo. Como le pediste que entrara a tu vida como para recibirlo como tu Señor y tu Salvador, así con esas palabras, con esa fe, tú dile, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Dame este poder para que yo pueda tener esa capacidad de enfrentar lo que venga. Dame esa capacidad para poder hablar con denuedo la palabra de Dios. Les decía que Pedro negó 3 veces al Señor porque no tenía este poder. Pero vemos que después de que reciben ese poder de lo alto en Pentecostés, vemos a un Pedro totalmente diferente. Vean lo que dice Hechos capítulo 4, verso 8. Dice lo siguiente, Hechos 4, 8. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, o sea, con ese poder dunamis, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y en el verso 13, si quieren buscar el verso 13 de ese mismo capítulo 4, dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces tú ves a un Pedro antes, sin ese poder, negando a Jesús. Recibe la llenura del Espíritu Santo y ves a un Pedro con esa fuerza, con ese poder milagroso, con esa capacidad de predicar la palabra de Dios, de predicar el evangelio, no importándole el precio que tuviera que pagar. Pedro murió como un mártir. A Pedro lo crucificaron, pero él pidió que lo crucificaron, eso lo dice la historia, no viene en la Biblia, pero lo dice la historia, que pidió que lo crucificaran boca abajo, porque él decía que no era digno de morir como Jesús, como el Señor. Entonces vemos a un Pedro siendo capaz de pagar el precio que tuviera que pagar, porque recibió ese poder de lo alto. Entonces cuando tenemos ese poder, con más razón te digo, no puedes decir no puedo, porque en Cristo todo lo podemos, porque Él nos da esa capacidad, esa fuerza, ese poder milagroso. Ahora, hay 3 razones por las cuales a veces, a pesar de todo esto, a pesar de tener este poder milagroso, a pesar de tener autoridad sobre las fuerzas del enemigo, decimos no puedo. ¿Cuáles son esas 3 cosas que podemos llegar a decir y tenemos que tener cuidado de no caer en estas 3 cosas? La primera es cuando pones tu mirada en tus debilidades. Si se acuerdan, Manasés y Efraín entre líneas dijeron, es que no podemos, porque está el cananeo
con carros errados, o como diciendo, son más fuertes que nosotros, pero ya vimos que en Cristo somos más fuertes que nuestro enemigo. Entonces, a veces tenemos puesta nuestra mirada en nuestras debilidades. El apóstol Pablo, cuando recibió ese aguijón en la carne, él le pedía a Dios que lo sanara de eso y él se enfocaba en eso en vez de lo que Dios podía hacer a través de él, a pesar de que tuviera ese aguijón en la carne. Y Jesús le dice en 2 de Corintios capítulo 12, verso 9, si lo quieren buscar por favor, porque este pasaje es muy importante. Jesús le dice a Pablo, lo siguiente: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, cuando tú te ves y dices, híjole, es que no tengo fuerzas, híjole, Señor, es que no me siento muy bien, es que, Señor, la verdad no tengo el conocimiento suficiente, la verdad no tengo la preparación, nunca estudié para esto o aquello, y Dios te manda a hacer algo, no digas no puedo, no veas tus limitaciones, no veas tus debilidades, porque Dios se perfecciona en tus debilidades. Dice que Pedro y Juan eran hombres sin letras, ellos no habían ido a la universidad, yo no sé cuánto habían estudiado, pero reconocían que ellos habían estado con Jesús. Entonces, te digo algo, cuando a mí en la preparatoria me hicieron un examen para saber en qué era yo buena, para saber qué carrera estudiar, dijeron que yo era pésima para ser secretaria, para escribir y todo eso, que eso no era mi vocación, que para nada estudiara algo sobre eso, que era buena en matemáticas y rollos así, física y lo que sea, ¿no? Y Dios me pone a escribir libros y ni sé hablar bien el español. ¿Por qué? Porque mis papás son suizos y mi lengua materna es suizo. Entonces aprendí español en la escuela, pero ni sé escribir bien, ni sé hablar bien, pero ahí tienes al Señor poniéndome a escribir libros. Entonces, Él nos capacita, Él nos da esa fuerza, Él se perfecciona en nuestras debilidades. Entonces, a veces buscamos títulos. ¿Y cuántos? No digo que no estudien jóvenes, no digo para nada eso. Tú prepárate, estudia lo que puedas y todo, pero hay muchos que tienen un título colgado y ni fungen como lo que estudiaron. Y son más buenos en algo. Y a veces, ¿sabes qué? Solo buscan un título para complacer a los papás. No porque les guste hacer eso que estudiaron. Y ¿sabes qué? Por algo Dios nos dio dones, talentos y habilidades para que los desarrollemos y nos enfoquemos más en eso. Entonces tú permite que sea Dios el que te guíe y que se perfeccione en tus debilidades. Amén. Otro pretexto, podríamos decirlo así, por el cual decimos a veces no puedo, es cuando te sientes pequeño. Vean lo que dice 1 de Timoteo 4, del 12 al 14. Aquí está hablando Pablo. Pablo le dice a Timoteo como que no menospreciara su juventud. Ahorita lo vamos a leer. Dice 1 de Timoteo 4, del 12 al 14, dice lo siguiente: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, Timoteo tenía un llamado y estaba ejerciendo como pastor en la iglesia de Éfeso. Pero era un pastor joven y él se sentía pequeño, como diciendo, ay, ¿cómo yo, si soy joven, le voy a ir a decir a esos maestros, porque fue un mandato que le pidió
Pablo que fuera y hablara con los maestros a que no enseñaran falsa doctrina. Y él ahí decía, es que se sentía pequeño, se sentía chavito. ¿Cómo yo, si soy más joven, voy a ir con ellos? Pero cuando Dios te manda, Dios te da esa capacidad, ese poder, esa fuerza que necesitas para hacer lo que Dios te está pidiendo. Entonces, no digas no puedo por sentirte pequeño. Alguien que también se sentía pequeño fue Jeremías. Vayan por favor a Jeremías 1, verso 4 al 8. Dice lo siguiente. Jeremías 1, 4 al 8, y este pasaje tiene tantas enseñanzas que hoy quiero explicarles así básicamente lo principal. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y esto va para ti. Antes que tú fueras creado o que te engendraran tus padres, tú ya estabas en el conocimiento de Dios, para que veas que para Dios eres bien importante. Y luego dice, y antes que nacieses te santifiqué. La palabra santificar significa que te apartó para Él. Te di por profeta a las naciones. A Jeremías lo escogió como profeta. Pero tú sabías que desde el vientre de tu madre Dios te escogió a ti para algo especial. Y luego dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. O sea, cuando Dios le dijo, tú vas a ser profeta, ¿qué hacía un profeta? Tenía que hablar la palabra que Dios le dijera al pueblo. Entonces le dijo, ay no, espérate tantito, yo me siento muy pequeño, me siento niño. ¿Y qué le dice el Señor? Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño. Porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Y estas son palabras que Dios te dice a ti hoy. Todavía no quiten el pasaje bíblico porque ahorita vamos a ver otra parte. Pero lo que quiero que veamos es que a veces la baja autoestima hace que tú veas también tus debilidades. Tu mirada está enfocada en ti y no en Dios, no en lo que tú puedes hacer a través de Dios, porque Dios es a final de cuentas el que pone en ti el querer como el hacer, el que te da la habilidad, la capacidad, los dones, los talentos, lo que necesites para cumplir el propósito por el cual Él te creó. Entonces, si Dios te pide que hagas algo, no te sientas pequeño. Te lo digo porque yo por años así me sentía, incapaz. En mis fuerzas soy incapaz y no puedo, pero si vamos en las fuerzas de Dios, lo podemos hacer todo, amén. Ahora, en tercer lugar, y lo vemos también en la última parte de este texto, es el temor. El temor que puedas tener, que es falta de fe, te hace decir, no puedo. Pero ¿qué le dijo el Señor a Jeremías? Dice, no temas, o sea, no tengas miedo delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Entonces, no debemos de tener miedo si Dios nos pide hacer algo, aunque aparentemente sea imposible ante nuestros ojos, con Dios sí se puede. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sin embargo, es muy importante que aprendamos primero a tener contentamiento, a encontrar ese gozo en el Señor que nos va a dar la fuerza para hacer todas las cosas. Y bueno, aquí termina esta lección. Les recuerdo que al final de cada lección hay un cuestionario. Las que tengan el libro contesten el cuestionario y aunque no lo podamos estar checando, para ustedes es reforzar lo que aprendieron. Amén. Y bueno, quiero que oremos. ¿Y qué les parece si le pedimos perdón al Señor? Si Él te ha pedido que hagas algo y tú le has dicho no puedo, o si te han dicho tal vez tus padres desde pequeño, no, nunca vas a hacer nada, eres un bueno para nada, vas a fracasar. Hoy es tiempo de que ya no le creas esas mentiras al enemigo y que creas lo que Dios te dice. Con Dios todo es posible, con Dios sí podemos, con Dios podemos hacer
muchas cosas milagrosas que aparentemente no se pueden, pero con Él sí, porque Él nos ha dado esa fuerza, ese poder milagroso para enfrentar a nuestro enemigo, y también, si somos llenos del Espíritu Santo, para hacer lo que tengamos que hacer en estos tiempos tan difíciles. Amén. Entonces, yo quiero hacer dos cosas. Primero, pedirle perdón a Dios si le hemos dicho a Dios o que no podemos. Y en segundo lugar, ¿qué les parece si cancelamos esas maldiciones que te han dicho desde que eras pequeño, tus padres tal vez, o gente que admirabas o que quieres, que te han dicho maldiciones de que no puedes? Si cancelamos esas maldiciones, ¿les parece? Entonces vamos primero a pedirle perdón al Señor. Dile, papito, perdónanos. Jesús, perdóname, porque a veces tú me has pedido que haga cosas y yo, por miedo tal vez, o por tener puesta la mirada en mis debilidades, o por sentirme pequeño, pequeña, te he dicho no puedo. Te ruego me perdones, porque hoy entiendo que en mis fuerzas yo no puedo, pero que contigo sí puedo. Perdóname también si no he tenido contentamiento, si te he reclamado, si he renegado de ti. Perdóname, Señor, y ayúdame a encontrar en tu presencia ese contentamiento, ese gozo, para tener la fuerza necesaria para hacer lo que tenga que hacer. Hoy, en el nombre de Jesús, perdono también a esas personas que me han dicho cosas influenciadas por Satanás para decirme que no puedo, para decir que voy a fracasar, que todo lo hago mal. Tú sabes qué palabras te han dicho. Hoy cancela cada una de esas palabras y perdona a las personas que te las dijeron. Y di, Señor, hoy echo fuera esas maldiciones, las cancelo en el nombre de Jesús, y hoy me levanto sabiendo que tú me has dado ese poder, y ya no vuelvo a decir no puedo, sino todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y aprendiendo a tener contentamiento, sabiendo que tú tienes el control de mi vida, que pase lo que pase, tú estás conmigo y nunca me vas a dejar. Gracias por este tiempo. Y gracias a ustedes que nos escucharon. Y bueno, yo quiero decirles también, si esta es la primera vez que tú escuchas un mensaje como este y quieres recibir a Cristo en tu corazón para que puedas hacer todo en Cristo, yo te invito a que también hagas esta oración. Dile, Padre Celestial, gracias por mandar a Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Jesús, porque en esa cruz tú pagaste un castigo que yo me merecía por pecador, y hoy te pido que me perdones. Y yo te abro la puerta de mi corazón para que tú entres a mi vida. Te necesito, que tú la dirijas, que tú me guíes, que tú me des esa fuerza, esa capacidad, ese poder de lo alto para poder hacer lo que tenga que hacer con todo esto que viene. Y a ti, Jesús, hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador, y te doy las gracias por entrar a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si has hecho esta oración, te felicito, porque has pasado de ser criatura de Dios a ser un hijo o una hija de Dios, y Dios te puede dar esa fuerza que tú necesites. Gracias por estar con nosotros, y pues no se pierdan la próxima lección, que es también muy importante. Que Dios los bendiga.